Muy buenos días, estimados estudiantes de segundo. En esta oportunidad, semana 35, estaremos desarrollando los tópicos de prisma y cilindro. Prisma. Son poliedros limitados por dos bases que son polígonos congruentes y paralelos, y por caras laterales que son paralelogramos. Muy bien, aquí tenemos un prisma, y los prismas se clasifican según el número de lados de la base, ¿no? Por ejemplo, este prisma, su base es un triángulo y se llama prisma triangular. Cuando la base es un cuadrilátero, prisma cuadrangular, acá disculpen, cuadrangular debe decir, y acá tenemos en este caso prisma pentagonal porque su base es un pentágono, y prisma hexagonal porque su base es un hexágono. Además, este prisma tiene dos bases que son congruentes, es decir, tienen eh, sus lados tienen la misma medida. Después, tenemos en este caso la arista lateral, pero antes, ¿no? ¿Qué es la arista? Viene a ser aquel segmento que se forma de la intersección de dos planos, ¿no? Esa viene a ser una arista, ¿no? Cuando se intersectan en este caso dos planos, por ejemplo, este plano con este plano se intersectan, se va a formar un segmento, ese segmento se llama arista. Y los vértices son los puntos donde concurren las aristas. A ver, luego la altura viene a ser la distancia entre las dos bases, ¿no? Aquí tengo un vértice. Muy bien. Pero algo muy importante, ¿no? Las caras laterales son paralelogramos. No nos olvidemos eso, ¿no? Las caras laterales son paralelogramos. ¿Cómo podemos calcular el área de la superficie del prisma? Para eso tenemos que desarrollar. Si ustedes observan aquí, estoy abriendo o desarrollando en este caso el prisma. De tal manera que el desarrollo de este prisma viene a ser un rectángulo con dos hexágonos, ¿no? Que vienen a ser las bases. También algo importante, ¿no? No sé si ustedes se fijan acá que esta longitud, estos 6 segmentos coinciden con quién. O sea, la medida de estos 6 segmentos, la suma de ellos va a coincidir con quién. Con el perímetro de la base, ¿no? Esta longitud va a ser el perímetro de la base. Y esto viene a ser la altura para este prisma, ¿no? Entonces, si nosotros deseamos saber el área lateral, lo podemos calcular de la siguiente manera, ¿no? Sería el área lateral viene a ser el perímetro de la base multiplicado en este caso por la altura, ¿no? El perímetro de la base multiplicado por altura. Y si queremos hallar el área total, sería en este caso el área lateral, que ya sabemos cómo calcularla, más dos veces el área de la base, que sería dos veces el área en este caso del hexágono, en este caso. Y el volumen del prisma se va a calcular multiplicando el área de la base por la altura. Muy bien. Cilindro circular recto. Es el cuerpo redondo que se obtiene de hacer girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados, ¿no? Aquí tengo un rectángulo y lo voy a hacer girar alrededor de uno de sus lados 360 grados. Aquí. Y se va a formar en este caso este sólido de revolución. Acá también podemos ver otro ejemplo. A ver, en este caso las bases van a ser círculos, ¿no? Va a tener dos bases que van a ser congruentes, ¿no? Y tienen el mismo radio, son congruentes, paralelas. Este segmento se llama generatriz. También tenemos aquí la altura, la superficie lateral. Bueno, dos bases como ya mencioné. Aquí tengo, bueno, aquí vamos a ver cómo podemos hallar el área del cilindro. Si nosotros desarrollamos el cilindro, nos vamos a dar cuenta que el cilindro, el área de la superficie del cilindro, nos vamos a dar cuenta que es un rectángulo
y al cual también tenemos que agregar dos círculos. Entonces, si yo quiero hallar el área de superficie del cilindro, tengo que hallar el área de este rectángulo más el área de un círculo y lo multiplico por 2 porque son congruentes, no tienen el mismo radio. Aquí lo tengo. Pero hay una característica y algo importante, ¿no? Esta longitud coincide con la longitud de la circunferencia. Entonces, ¿cómo se calcula la longitud de la circunferencia? Es 2pi por el radio. 2pi por el radio, ¿no? Entonces, esta longitud yo la conozco, es 2pi por el radio. Y el área del círculo y la conozco, es pi por radio al cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular el área lateral, tengo que ver el área de este rectángulo. Pero este rectángulo se calcula multiplicando base, que ya sé cuánto es 2pi por r, por la altura. Pero esta altura, en este caso es, o la generatriz coincide en este caso con la altura, ¿no? Entonces, el área lateral se calcula el perímetro de la base multiplicado por la altura. Pero el perímetro es 2pi por r, multiplicado por la altura, que en este caso viene a ser la generatriz. Entonces, si yo quiero calcular el área lateral del cilindro, debo multiplicar 2pi por r, el radio de la base del círculo, por g, que es la generatriz, ¿no? Que en este caso coincide con la altura. Si yo quiero calcular el área total, será igual al área lateral, le tendré que sumar 2 veces el área del círculo. Pero ¿cómo se calcula el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces sería, si yo quiero calcular el área total, sería 2pi por r por g, que es el área lateral, más 2 veces el área del círculo. Finalmente, si yo quiero calcular el área, el volumen va a ser el área de la base por la altura. Pero la base es un círculo, el área del círculo es pi por radio al cuadrado, y eso lo multiplico por la altura. Bueno, de esa manera ya tenemos relaciones importantes, ¿no? El área de la superficie del cilindro y el volumen. Aquí tenemos ya la situación 1, dice. Natalie recolecta en cajas algunos residuos sólidos. Un envase de chocolate, una cajita de fósforos y una caja de artefactos electrodomésticos. Parece una cafetera. Ella desea saber qué formas geométricas tiene. Ayuda a Natalie a completar los nombres de las formas geométricas. En este caso, como podemos observar, modela un prisma hexagonal, ¿no? Su base es un hexágono, prisma hexagonal. Aquí tenemos un prisma, pero también cuadrangular, ¿no? Su base es un cuadrilátero. Y aquí tenemos también un prisma cuadrangular. Probablemente la base también es sea un rectángulo, ¿no? Utiliza regla, lápices, dibujos y representa entre las dimensiones de la caja de chocolates y la caja de artefacto de Natalie, que reutilizó. Señala los elementos usando líneas. Observa el ejemplo. Bueno, aquí tenemos uno de esos elementos, ¿no? Acá esto viene a ser un prisma. Acá tenemos la cara superior, la cara lateral, la arista, la altura y un vértice, ¿no? Está muy bien. Aquí tenemos el envase de chocolate, ¿no? Tenemos el vértice, ¿no? Es el punto donde concurren las aristas. La arista, acá tenemos una arista lateral. Aquí tenemos una base inferior también a veces le dicen. La cara, tenemos una cara lateral, que en este caso coincide con el número de caras laterales, coincide con el número de lados de la base, ¿no? Y tenemos una arista básica, ¿no? Porque se encuentra en la base, ¿no? El segmento, en este caso recordemos, ¿no? El segmento que se obtiene a intersectar dos planos se llama en este caso arista. Aquí tenemos la caja del artefacto, tenemos el vértice, la arista lateral, la arista básica porque está en la base y la cara lateral. En la lata de atún, perdón, situación 3. En la lata de atún se mide el radio y la altura. Representa la forma geométrica 3D en un dibujo y señala sus elementos. Si ustedes se dan cuenta,
Esto modela un cilindro recto. Aquí lo tenemos, ¿no? Acá tenemos el radio, en este caso la altura, la base y la generatriz. Ustedes pueden encontrar en este caso, con una regla en su casa, pueden medir una lata de atún y encontrar en este caso su radio. Muy bien, continuemos. Lucy, situación 4. Lucy tiene una caja de forma de prisma rectangular, recto, cuya altura mide 7 centímetros y su ancho 12 centímetros y el largo 15 centímetros. Y desea forrarla para guardar los materiales escolares, para guardar sus materiales escolares. Calcule el área total de papel reutilizado que necesita para forrar la caja, sin considerar otros detalles como pestañas laterales o dobleces. Sugerencia: una reutiliza una caja similar a la mostrada que tengas en casa para experimentar la situación, ¿no? Bueno, en sí nos está pidiendo este problema, ¿no? Con esta observación, ¿no? Sin considerar otros detalles como pestañas laterales o dobleces, me está pidiendo en este caso el área total del prisma. Entonces vamos a proceder como hallarlo. A ver, yo quiero hallar el área total, pero el área total viene a ser el área lateral más 2 veces el área de la base. Voy a ir al área lateral. Ya habíamos visto que el área lateral viene a ser el perímetro de la base por la altura. Vamos a ir al perímetro de la base. 15, 12. Acá también va a haber una longitud de 15 y acá también una longitud de 12 porque es un rectángulo, ¿no? 15, 12, 15, 12. Entonces tendríamos 15 más 15 más 12 más 12. Esa suma me va a dar 54. Como es perímetro, son unidades lineales, 54 centímetros. Luego la altura es 7 centímetros. Procedemos. El área lateral viene a ser el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base en este caso es 54 por la altura, que es 7. Si yo multiplico me va a dar 378 centímetros cuadrados porque es área en este caso, ¿no? Unidades cuadradas. Ahora, si yo quiero hallar el área total, al área lateral, que es 378, le debo sumar 2 veces el área de la base. Pero el área de la base es un rectángulo, 12 por 15. 2 veces 12 por 15. Entonces, 12 por 15, 180. 2 por 180, 360. Sumaría el área lateral, que es 378 centímetros cuadrados, más el área, en este caso, de la 2 veces el área de la base, que es 360 centímetros cuadrados. Si yo realizo la suma respectiva, voy a obtener 738 centímetros cuadrados, que vendría a ser el área total de la superficie de este prisma. En este caso estoy considerando que se forra la parte de abajo también. Bueno, más bien muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado un poco claro ya este tema de prismas y cilindros, ¿no? Más bien gracias por su atención.